Seguro ya habéis visto este tipo de transición, pero la duda es, ¿se podrá hacer en Filmora? En este vídeo os voy a mostrar cómo se puede hacer este efecto de Transformer Transition en Filmora. Pongámonos manos a la obra. Vamos a nuestro editor e importaremos la imagen de dos automóviles, preferiblemente que el fondo de ambas tengan colores similares, pero no es imprescindible, como vais a ver. Lo que sí es casi imprescindible es que los autos tengan la misma orientación. Antes de comenzar, tenemos que irnos a una herramienta gratuita que nos va a ayudar a obtener los mismos fondos de las imágenes, pero sin los autos. Me refiero a Firefly, de Adobe. Como siempre, os dejaré el enlace en la descripción. Arrastraremos la imagen del primer auto al navegador. Podréis comprobar que tenemos un círculo, a modo de pincel o goma de borrar, con lo que podemos ir eliminando el objeto que queremos hacer desaparecer. Podríamos hacer que apareciese cualquier cosa en el lugar del auto, pero si no especificamos nada y le damos a generar, la inteligencia artificial intentará rellenar el hueco con lo que cree que habría en la imagen, sus colores y texturas. Y tras unos segundos de espera, aquí tenéis el resultado, del que nos ofrece tres variantes para escoger el que más nos guste. Clicamos en mantener y después arriba en descargar. Ya tenemos pues el fondo del primer auto. Repitamos el proceso con el segundo. Una vez tenemos los fondos, también vamos a necesitar la imagen de un chasis de auto, a ser posible con transparencia, y así evitamos la tarea de hacerles nosotros la transparencia. He de deciros que, por supuesto, el chasis también debería tener el mismo ángulo de orientación, aunque en algunos casos es fácil invertirlo. Ahora que ya tenemos nuestro material, vamos de nuevo a Filmora. Comenzaremos por bajar a la línea de tiempo la imagen de nuestro primer auto, pero no a la primera pista de vídeo, sino a la segunda. Vamos a estirar su duración, lo que creamos de momento. El primer paso, si la imagen no es del formato adecuado, es la de ir a nuestra herramienta de recorte y darle el formato 16:9. Ajustaremos el recuadro a la zona que deseamos ver en pantalla y tomaremos algo como referencia, como puede ser la altura de la farola. Le damos a aplicar y ya tenemos preparada la primera imagen. Con la tecla Alt y arrastre del ratón duplicamos la capa por encima. Repetimos la acción 5 o 6 veces según la cantidad de partes en las que se dividirá el auto. Para poder trabajar en las capas inferiores, vamos de momento a hacer invisibles las capas superiores dándole al ojito de las pistas. Vamos a comenzar por la tercera pista, ya que la inferior la dejaremos como referencia. Doble clic para acceder a sus propiedades. Nos vamos a este icono de pantalla y en la opción de nivel de zoom podemos escoger 50%. Con ello obtenemos un aumento de nuestra pantalla que nos permita trabajar con más precisión. Para posicionarnos sin que afecte al clip nos movemos con este pequeño recuadro. Ya posicionados nos vamos a la sección de máscaras y vamos a elegir la máscara de pluma o de dibujo. El siguiente paso va a ser enmarcar los bordes de todo lo que será la pieza del auto. Una vez tengamos la máscara completa, quitamos la visibilidad de la pista inferior para comprobar que nos queda bien la pieza enmascarada. Bloquearemos la pista por precaución. Podemos ya hacer visible la siguiente capa superior, donde repetiremos el proceso creando la máscara de otra de las partes del vehículo. Vamos a repetir el proceso de enmascarar cada parte del auto en cada una de las capas o pistas. Una vez tenemos el auto dividido en secciones, podemos arrastrar nuestra imagen del fondo, correspondiente a la imagen de este auto. Volvemos a la visualización normal para trabajar con la imagen y darle el mismo formato que la imagen del coche, es decir, el formato 16:9, y ajustando la altura a la de la farola.
Una vez la tenemos preparada, podemos eliminar la primera pista del auto que no habíamos enmascarado y arrastrar el clip de fondo en su lugar, para que nos sirva de fondo, y le alargamos su duración a lo mismo o algo más que los clips del auto. Ahora nos posicionaremos al inicio de los clips. Nos iremos a la sección de básico y activaremos los fotogramas clave. Haremos lo mismo con todos los clips. Movemos el cabezal unos 4 o 5 fotogramas hacia adelante y seleccionamos el primer clip del coche y modificamos solo un poquito la posición. Esto moverá la primera pieza del auto. Vamos realizando la misma acción con cada uno de los clips o piezas del auto. Podemos modificar la posición, el tamaño o la rotación, pero en este caso solo modificaremos un poco. Una vez los tenemos todos, volvemos a mover el cabezal entre 3 y 5 fotogramas. Volvemos a seleccionar el primer clip y volvemos a mover un poco la posición del clip. De nuevo vamos repitiendo los pasos en todos los clips. El objetivo que buscamos es que se vayan separando cada vez más las piezas, incluso que roten un poco en el mismo sentido. Si a algunas también le vamos ampliando la escala, dará la sensación de que se acercan a la cámara. Repetiremos todos los pasos anteriores, dando cada vez un poco más de distancia de las piezas, hasta que finalmente desaparezcan de la escena. Vamos comprobando la velocidad de la animación y si vemos que es lenta, siempre podemos reducir la distancia entre fotogramas. Como truco, podéis crear en la parte superior de la línea de tiempo unos marcadores que servirán de referencia de dónde deben ir cada fotograma. Una vez lo tenemos todo ajustado, podemos cortar si tenemos exceso de sobrante. Donde finaliza la imagen del fondo del primer auto, colocaremos la imagen del fondo del segundo. Pondremos más hacia atrás la imagen del auto e igualmente reduciremos un poco la duración de los clips del primer auto, sin llegar nunca al fotograma clave. Buscaremos en la sección de transiciones de Filmora una que nos vaya bien para fundir los fondos. La arrastraremos entre los dos clips y le recortaremos su duración, ya que ha de ser una transición suave pero rápida. Ahora repetiremos todo el proceso con el segundo vehículo, comenzando por ajustar el formato de la imagen con la herramienta de recortar. En esta imagen, como nos interesa que se vea más cerca al auto, encogeremos también el espacio de visión. También vamos a tomar puntos de referencia para ajustarla después a nuestro fondo. En este caso, la referencia de la anchura será una de las verticales de la pared y la parte superior de la valla que se ve al fondo. Hacemos lo propio con la imagen del fondo y le acomodamos en la misma posición según nuestras referencias. Podemos comparar las imágenes para comprobar que están situadas igual y no se nota ningún cambio brusco. Vamos a subir una pista más nuestra imagen y lo mismo haremos con todos los clips anteriores, ya que vamos a arrastrar por debajo nuestra imagen del chasis. Esta imagen la debemos ajustar a un tamaño quizá algo menor que el de nuestros autos y posicionarla aproximadamente en la misma posición. La primera imagen ha sido fácil, pero en la segunda es algo más complicado, por lo que nos ayudamos bajando la opacidad del clip del auto, comprobando que tendremos que centrar un poco más la imagen del Renault. Volvemos a subir la opacidad y vamos a ajustar también la imagen del fondo. El siguiente paso será el de repetir todo el proceso que hicimos con el Audi, pero al revés, es decir, que deberá comenzar desarmado y unirse al final. Vamos a duplicar los clips hacia arriba la cantidad de veces que creamos conveniente para desarmar nuestro coche. Desactivamos la visibilidad de las pistas. Aumentamos el nivel de zoom del visor para trabajar más cómodos. Nos posicionamos y comenzamos a crear la máscara de la primera pieza del auto. Ya sabéis, vamos a repetir el mismo proceso en cada uno de los clips.
Cuando los tengamos todos enmascarados y como en esta ocasión la animación debe comenzar con el auto desmontado, nos posicionaremos con el cabezal a mitad de la duración del clip, ya que ahora iremos haciendo los pasos hacia la izquierda para que la animación sea al contrario. Es decir, comenzamos en esa posición con el auto armado. Ya sabéis, primero activamos los fotogramas clave de cada uno de los clips, después nos movemos esta vez a la izquierda 3 o 4 fotogramas y vamos cambiando posición, rotando o lo que queráis, cada una de las piezas. Debéis repetir el proceso exactamente que anteriormente, pero en esta ocasión vamos progresando hacia la izquierda. Nuestro objetivo, llegar al principio de los clips de ese auto con las piezas desapareciendo de la pantalla. Una vez que ya hemos finalizado esta animación del segundo auto, nos queda ajustar la aparición del chasis. Esta animación será muy sencilla. Solo debemos posicionarnos donde el Audi está aún casi unido y marcaremos un fotograma clave en la opción de opacidad, pero la bajamos a 0. Unos fotogramas más adelante, 6 o 7, la volvemos a poner a 100. Bajo la vista del Renault, cuando quede poco para unirse, marcamos otro fotograma clave y cuando ya esté unido, le bajamos la opacidad a 0. Solo hay que terminar de revisar y ajustar la animación. Veamos cómo queda. Desde luego, este tipo de animación puede quedar mejor cuando son dos tipos de autos similares. Pero el reto y la sorpresa es hacerlo con vehículos con grandes diferencias. Para darle más dinamismo, podéis poner por encima una capa de ajuste que cubra toda la animación y añadirle un efecto de movimiento con la música, aunque no se me grabó la música que utilicé en la grabación. Mirad el resultado. Espero que os haya gustado y os invito a que probéis de hacer estas cosas. O de, si veis efectos hechos en otros editores, intentéis replicarlos en Filmora. Os aseguro que es la mejor forma de aprender y además obtener resultados diferentes a la mayoría. No me faltéis en la próxima publicación. Mientras, os deseo una buena semana y un abrazo para todos. Chao.